tener ya la última sesión relacionada con evaluación y control de procesos, ¿sí? De hecho, en esta sesión vamos a ver la última fase en general de todo el proceso de mejora continua, que es justamente el monitoreo de control, ¿no? Hay un dicho que dice que no podemos mejorar aquello que no se puede controlar. Entonces, establecer estos parámetros de control es necesario. Es necesario si es que realmente queremos estandarizar nuestros procesos a un nivel más allá de simplemente hacer el documento, ¿no? Sino controlar y establecer los parámetros de cualquier tipo de proceso, sea administrativo o sea operativo, manufacturero, y así poder lograr cumplir los objetivos y tener mapeados los planes de acción que podemos ejecutar en base a la información, en base a la data. A ver, permítame un segundo. Bien. Entonces, a ver. Segundo, para acá. Ya está. Ahora, en ese sentido, pues tenemos que la evaluación y control de procesos de mejora son para garantizar estos cambios y que se establezcan y se respeten estos parámetros, ¿de acuerdo? Estos lineamientos. En esta etapa hablamos de herramientas, técnicas para medir, monitorear y ajustar, por supuesto, los procesos, asegurando que la sostenibilidad de las mejoras logradas, ¿sí? Ahora, para ello vamos a aplicar un tema muy importante que es el control estadístico del proceso. El control estadístico del proceso es una técnica que utiliza métodos estadísticos para monitorear y controlar un proceso con el fin de asegurar su estabilidad y mejorar el desempeño. ¿De acuerdo? El control estadístico de procesos, o también denominado CEP, ayuda a identificar variaciones en el proceso, ya sea de la calidad del producto o del servicio en sí. Para ello utilizamos lo que son los gráficos de control. Como podemos ver en la gráfica del lado derecho, tenemos el límite de control superior y el límite de control inferior, lo que nos permite, y por supuesto la media, ¿no? En el centro. Lo que nos permite es poder monitorear en cada observación o en cada muestra cuál es la variación que hay desde la media a los límites de control superior e inferior, y así poder identificar si está o no fuera de control. Por ejemplo, en la industria automotriz, el control estadístico de procesos se utiliza para controlar, un segundo, para controlar la precisión de ensamblajes de componentes, ¿no? Si las mediciones de las piezas ensambladas muestran una tendencia a desviarse de las especificaciones, ya sea que no cumplan con el espesor requerido o con el tamaño requerido, se ajusta el proceso para corregir esas desviaciones. Pero todo ello se da en base a estos límites, ¿verdad? Ahora, en ese sentido, lo que nosotros siempre debemos apuntar es a aplicar ciertas auditorías de procesos y autoevaluación, ¿de acuerdo? Las auditorías de procesos y autoevaluaciones son herramientas clave para asegurar la calidad, conformidad y mejora continua en las organizaciones. A través de estas evaluaciones se verifica si los procesos operan de acuerdo a esos estándares que vamos estableciendo, ¿sí? Aquí podemos encontrar también oportunidades de mejora, asegurar que las correcciones sean efectivas, ¿no? En base a los problemas o cuellos de botella que podemos encontrar. Aparte, las auditorías de procesos son evaluaciones sistemáticas, diseñadas para comprobar que los procesos de una organización cumplan con las políticas, procedimientos y normas aplicables, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes me podrían decir, ¿cada cuánto tiempo deberíamos hacer una auditoría, no? Y la respuesta es bastante relativa, porque por un lado tenemos procesos que son bien operativos, que los trabajamos todos los días y que requiere justo una observación, una medición más frecuente, dígase al cierre de la semana o cada 15 días. Pero tenemos también otros procesos que son un poquito más extensos, la medición es más amplia, involucra más recursos, por ejemplo, el control de inventarios, y lo podemos hacer mensual. Entonces, va a depender mucho de las características del proceso y la complejidad del proceso, ¿no? Y dígase con la complejidad el número de recursos que se utiliza, el número de pasos, el tiempo que demora, ¿sí? Un ejemplo, auditorías de procesos y autoevaluaciones. Acá estamos hablando directamente, por ejemplo, de que el objetivo de una auditoría es verificar la conformidad, ¿no? Asegurar que los procesos se estén ejecutando de acuerdo con los procedimientos
y estándares que tengan en la organización. Ahora, recordemos que estos procedimientos y estándares o políticas los ponen ustedes, señores, ¿sí? Asimismo, identificamos áreas de mejora, detectamos las ineficiencias, los cuellos de botella y otros problemas que podemos encontrar. Validamos qué tan efectivos son estas acciones correctivas que nosotros implementamos. Ahora, existen dos auditorías, auditorías internas y auditorías externas. Las auditorías internas son realizadas por el equipo igual de control interno, enfocadas en evaluar los procesos, generar mejoras desde dentro de la organización. En cambio, las auditorías externas son realizadas por auditores independientes que brindan una perspectiva objetiva y asegura cierto cumplimiento de estándares como el ISO 9000. Autoevaluaciones. Cuando hablamos de autoevaluaciones, estamos hablando de esa revisión interna llevada a cabo por los propios equipos de trabajo de una organización. A diferencia de una auditoría formal, las autoevaluaciones son menos estructuradas y permiten a los equipos identificar fallos y áreas de mejora. Ahora, ¿qué objetivos de autoevaluación tiene? Por ejemplo, la autocrítica y la mejora proactiva. Fomentar que los equipos analicen sus propios procesos. ¿De acuerdo? De igual manera, el empoderamiento de los equipos, que en este caso estamos involucrando a los empleados en la identificación de problemas y en la generación de soluciones. Acá la idea es fortalecer el sentido de responsabilidad sobre esos procesos. El feedback continuo, que es permitir un flujo constante de retroalimentación sobre el desempeño de los procesos para facilitar los ajustes rápidos. Al final no solamente debemos centrarnos en controlar, sino también en poder monitorear qué oportunidad de mejora hay. De repente, hoy por hoy, en mi taller textil, tenemos ciertos parámetros de la cantidad de hilos que puede tener un material, ¿no? Una prenda, y vemos que hay una oportunidad de mejora en cuanto a este mismo punto, ¿no? A esta misma variable de cara a de aquí a 6 meses, de aquí a 3 meses, pero ya tenemos con qué contrarrestarlo y poder identificar y analizar las diferencias entre un material y otro, ¿no? Entonces es un punto muy importante a tomar en cuenta. Acá tenemos ya un ejemplo. En una planta de producción de alimentos, los operarios realizan autoevaluaciones diarias de sus procedimientos de limpieza y sanitización, ¿no? Ahora, durante una de esas revisiones, el equipo nota que ciertos pasos de limpieza no se están ejecutando de manera adecuada, lo que podría comprometer con qué cosa, con la seguridad alimentaria. Entonces, como resultado, se rediseñan protocolos de limpieza y se refuerza la capacitación al personal para asegurar el cumplimiento de los estándares de higiene, ¿no? Para aquellos que de repente estén conectados y están dentro del el rubro o dentro del sector alimenticio, pues es un punto que lo tienen todos los días, ¿no? Ahora, los beneficios que obtenemos al desarrollar o ejecutar las auditorías, estamos hablando de mejorar la calidad y el cumplimiento, ¿no? Garantizar que los procesos cumplan con los requisitos de calidad y normativas aplicables, una mayor transparencia y responsabilidad, promover un entorno de trabajo donde los procesos son monitoreados de manera continua, facilitando la rendición de cuentas e impulsando la mejora continua, ¿no? Auditorías, autoevaluaciones, identifican continuamente áreas que pueden ser optimizadas, impulsando la organización hacia la excelencia operativa, ¿sí? Hasta ahí, señores. ¿Alguna consulta, alguna duda? Continuamos. A ver. Continuamos, ¿sí? De acuerdo. Entonces, seguimos con la sesión. Acá tenemos un ejemplo bien bonito. Una empresa de alimentos realiza auditorías internas trimestrales para verificar que los procesos de producción cumplan con los estándares de seguridad alimentaria, como son las normas HACCP, ¿no? Análisis de peligros y puntos críticos de control. Durante una auditoría se descubre que el control de temperatura en los equipos de refrigeración no se está documentando adecuadamente y esto supone un riesgo. Para ello se implementa una solución inmediata mediante la automatización del registro de temperaturas, ¿no? Asegurando que todas las mediciones sean precisas y cumplan con los requisitos de seguridad. ¿De acuerdo? Ahora, pasado el punto de las auditorías y la autoevaluación, entramos a lo que es la gestión del cambio y la mejora de procesos. Aquí les pido mucho ojo, pestaña y ceja, que estemos
atentos a esa parte porque hoy por hoy está es bastante llamativa este tema de especializaciones o formas de trabajo enfocadas en la gestión del cambio. Es muy común. Entonces, aquí y en Europa, por ejemplo. En Europa, justo se los comento porque hoy tuve esta comunicación con empresas de allá y mencionaban el tema de eh, la gestión de cambios en situaciones de crisis, ¿de acuerdo? Entonces, tanto aquí como en otros mercados, nosotros ya podemos estar hablando de buscar que los procesos se adapten bajo una metodología o un sistema como lo que estamos aprendiendo en el curso, ¿de acuerdo? Ahora, aterrizando en lo que nos compete ahora, la gestión del cambio es un enfoque sistemático, ¿de acuerdo? Para garantizar que las modificaciones en los procesos organizacionales se implementen de una manera adecuada. Aquí la clave está en adoptar todas las preocupaciones, todas las expectativas, todo aquello que sume al interés de los stakeholders, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos ciertas fases de gestión de cambio. Primero es la preparación. Aquí identificamos los procesos actuales, que para este punto ya debe tener todos los procesos mapeados en su Visagi, en su vicio, en los procedimientos, en el mapa de procesos que lo vimos en la primera clase, en la matriz, etcétera. Identificamos áreas de mejora, esto en base a las herramientas que aprendimos, como el Ishikawa, los cinco porqués, y el árbol de preguntas, de decisiones, y varias herramientas que vimos, e incluye evaluar los recursos que necesitamos, ¿no? Evaluamos el impacto. Esto involucra, por supuesto, de cómo afectará a los colaboradores, ¿no? Cada uno de estas mejoras que se quieren implementar, la cultura organizacional y otros procesos. Aquí yo les recomendaría que ustedes me podrían preguntar, pero ¿cómo podemos analizar el impacto de diferentes mejoras? Fácil. Hagamos una tabla de doble entrada, pongamos mejora uno, mejora 2 y mejora 3. ¿De acuerdo? Y comencemos a establecer pesos porcentuales a cada criterio que vas a usar para evaluarlo. Ejemplo, tenemos mejora uno, ya, vamos a suponer que estamos en un almacén y por un lado queremos rediseñar todo el layout, es decir, ya hemos aprendido temas de layout en las sesiones previas, es decir, que la mercadería tipo A la voy a poner allá, que está cerca al muelle, a la zona de transporte, la mercadería tipo B, zona administrativa, y ese rediseño es una solución, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Por otro lado, tenemos otra solución que es implementar un nuevo ERP. ¿Se acuerdan que era un ERP? Un sistema de información empresarial, ¿no? Un nuevo sistema, ya no un sistema propio. Vamos a comprar un SAP, que es un sistema super archimega conocido. Entonces, tenemos alternativa uno, un rediseño del layout. Alternativa 2, la implementación de todo un sistema empresarial de información. Señores, yo les pregunto, ¿cuál es más caro? ¿El primero o el segundo? A ver ahí, ¿algún dato, alguna idea? ¿O depende? ¿Ustedes qué opinan? A ver, ¿tenemos alguna idea? En esta oportunidad, pues vamos a considerar que el más costoso va a ser la implementación del ERP en sí, ¿no? Entonces, o del módulo como tal, ¿de acuerdo? Porque lo otro ya sería más que nada tema de movimiento y desplazamiento de mercadería. Correcto, Salvador, muchas gracias. El ERP es mucho más costoso. Entonces, tú puedes poner como un primer criterio, acá tienes solución uno, solución 2, y acá tienes criterios. Costo, complejidad y tiempo. Tres criterios. ¿Cuál es más costoso? El ERP. Entonces va a tener menos puntos, porque el más barato podría ser aquel que te pueda dar un punto a favor, ¿no? Para elegirlo. En cuanto a tiempo se refiere, aquí puede ser bien relativo, ¿no? Que igual el ERP tomaría mucho más tiempo, ¿no? Porque igual hay que adaptar los procesos operativos a el sistema que se está utilizando y viceversa. Y finalmente, nivel de complejidad, aquí más complejo es justamente rediseñar todo el sistema, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, podríamos estar hablando de que el rediseño de layout, en este caso hipotético y ejemplo, vendría a ser aquel que genere un buen beneficio, considerando que tiene menos complejidad,
cuesta menos y tiene un menor, digamos, menor tiempo de implementación, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista del impacto, ¿no? Podríamos estar hablando de que el ERP va a impactar de una manera bastante significativa todo el proceso como tal, porque va a rediseñar varios puntos, incluso la manera de analizar, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta cómo poder analizar el impacto de algo, ¿no? En este caso, lo que les recomiendo es que establezcamos criterios. Excelente, Salvador, muchas gracias. A veces los beneficios se pueden medir a nivel quali, ¿no? No tanto cuantitativo. El cambio de una máquina, muy bien, excelente. Entonces, se dan cuenta, justo su compañero menciona, ¿no? El cambio de una máquina, ¿no? ¿Cómo podríamos analizar el impacto que puede tener el cambio de una máquina? Podríamos analizarlo de igual manera, ¿no? ¿Qué beneficios nos va a traer? Y aparte de esos beneficios, ¿de qué manera puede establecer un impacto a los procesos y de qué manera me va a poder permitir poder llegar a los objetivos que ya de por sí tenemos, ¿correcto? Entonces son puntos a tomar en consideración para poder determinar esos puntos significativos. Ahora, una vez que tenemos la preparación, ponemos en marcha la implementación, ¿no? Los cambios. Por ejemplo, ejecución, donde se ponen en marcha las modificaciones planificadas, la gestión de la resistencia, donde abordamos la resistencia al cambio mediante sesiones de retroalimentación, capacitación continua, apoyo constante, porque señores, hablemos con transparencia. ¿Será lo mismo capacitar a un personal que tiene 25 años que a un personal que tiene 50? ¿Será lo mismo? Capacitar de repente en una nueva manera de trabajar a un colaborador que tenga, correcto, y excelente. No, hay una diferencia generacional bastante importante y esto repercute en los resultados, en la manera en cómo nosotros vamos a enseñar. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, en ese sentido, correcto, muchísimas gracias. En ese sentido, eh, el know-how y la manera en cómo nosotros comunicamos las cosas tienen también que ser, no necesariamente tiene que haber un estándar como tal. Podemos tener procedimientos, correcto. Podemos tener ciertos procedimientos, ciertos puntos, porque al final, si algo hemos aprendido a lo largo del curso es que siempre se tiene que tener un estándar relacionado a un proceso, ¿no? No podemos dejar que cada sucursal maneje los procesos de una manera distinta solamente porque a alguno le va mejor que a otro. No, tenemos que analizar bien y desarrollar un estándar para asegurar la calidad. Pero desde el punto de vista de la capacitación como tal, por más que demos manuales, por más que demos instructivos, tenemos que ser conscientes que cada uno tiene un proceso de aprendizaje distinto, ¿de acuerdo? Eso es importante. Y cada uno como bien dice su compañero, influye, aparte de la edad, también los conocimientos previos que tengan en relación a ese proceso como tal, ¿correcto? Entonces, y también la facilidad que tiene con la tecnología o con con las nuevas herramientas que estamos proponiendo. Entonces, tengamos en cuenta que la capacitación que debemos dar, debemos buscar que sea, si no se puede de una manera personalizada, que sea por grupos, ¿no? Segmentarlo a veces en grupos ayudaría muchísimo. Entonces, tener de repente a compañeros de 25, de 20 a 30 años, una capacitación, de 35 para arriba, otra capacitación. Entonces, podemos manejarlo de esa manera con el fin de poder jugar con las estrategias de capacitación en relación a un punto en específico, en este caso, la implementación de un RP o la manera en cómo nosotros podemos realizar ciertas actividades, ¿sí? Entonces, ese es un punto muy importante, ¿no? Saber a quién le estás comunicando para poder identificar qué herramientas blandas vas a utilizar en esa comunicación. Es muy importante ese punto porque al final, si no se capacita de una manera adecuada, se va a generar un reproceso porque no se va a tener el resultado que esperamos, ¿no? Entonces, la idea es eso, tener esa preocupación en cómo comunicamos las cosas. Y también una resistencia al cambio, ¿no? Lo que justo comentábamos. Y una comunicación constante, ¿no? Siempre mantener abierto ese canal de comunicación, ¿no? Mira, si hay algo que de repente te dificulta o no entiendes, regresa con nosotros, te capacitamos y y continúas laborando, ¿no? O continúas con tus funciones, no hay problema. Pero recordemos que es un proceso, ¿correcto? Igual que la enseñanza que tenemos nosotros ahorita. Es un proceso.
¿sí? Entonces, tomemos en cuenta ese factor. Luego ya tenemos el refuerzo, ¿no? Aquí entra lo que es el monitoreo y la evaluación, donde establecemos mecanismos para evaluar si los cambios están cumpliendo con los objetivos planteados mediante KPIs, retroalimentación, hacemos ciertos ajustes y mejoras, ¿no? Si se ajustan los cambios si es necesario, se fomentan prácticas que aseguren la adopción a largo plazo, reconocimiento de sostenibilidad. Asimismo, esto implica, por supuesto, que se reconozcan los logros del equipo que han adoptado con éxito los nuevos procesos. Ahora, la digitalización en un banco, ¿no? Ejemplo, un banco decide digitalizar sus procesos de atención al cliente para mejorar la eficiencia y la experiencia del usuario. Esto incluye la implementación de plataformas en línea para apertura de cuentas, gestión de transacciones y soportes al cliente, ¿sí? Para ello hay una preparación del cambio. Se identifica, hacemos una identificación del cambio, ¿no? Se reconoce que los procesos manuales de atención al cliente son lentos y requieren múltiples interacciones. El cambio propuesto es digitalizar los procesos mediante una plataforma online. ¿De acuerdo? Ya tenemos la identificación del cambio, que son los procesos de atención. Se evalúa el impacto. Se identifica que los empleados necesitarán capacitación en las nuevas herramientas digitales y que algunos clientes pueden sentirse incómodos al utilizar servicios automatizados. Es una realidad, señores. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta esos puntos en este proceso de la gestión del cambio como tal. ¿Sí? Es justo lo que conversábamos hace unos minutos. No todos reaccionamos de la misma manera a un cambio dentro de un proceso. Y luego ya la planificación y comunicación. Aquí desarrollamos un plan de comunicación interna y externa, sesiones informativas para empleados, campañas educativas, de cómo usar los servicios, de hacer las consultas, no solamente de cómo hacer las cosas, sino también de un canal de comunicación abierta para preguntar, lo que hablamos hace un ratito, ¿sí? La implementación. Hacemos una demo, perdón, un prototipo de la plataforma y lo lanzamos, ¿no? Y capacitamos a los colaboradores en el uso del mismo. ¿Va a haber una gestión de resistencia? Sí la va a haber. Algunos colaboradores van a mostrar cierta resistencia a los cambios por temor a la obsolescencia de las habilidades. Para abordar esto, el banco organiza talleres enfocados en las nuevas habilidades digitales, ¿de acuerdo? Mantenemos un flujo constante de la información sobre el progreso de la implementación y resolvemos dudas a través de un canal interno de soporte, ¿sí? Finalmente, lo que refiere al refuerzo, ¿no? Se supervisa el uso de la plataforma y se recopilan comentarios o feedback de los colaboradores, ¿no? Sobre todo en el primer mes, ya en el primer mes ya vamos recopilando la información. Mira, sabes que esta información es muy difícil de poder entrar y llenar la data, ¿no? Necesitamos como 7, 8 claves para poder entrar. O acá siento que está demorando mucho a comparación del antiguo sistema o para poder hablarle al cliente, me estoy demorando como 2 horas en poder cargar la información, ¿no? Esas cositas son importantes para poder mejorar el proceso. Y los ajustes, ¿no? Ajustes en la interfaz del usuario de plataforma digital para mejorar la experiencia del colaborador basándose en la retroalimentación recibida. Y por supuesto, reconocimiento y sostenibilidad, ¿no? Se reconoce públicamente a los equipos de trabajo que han adoptado con éxito las nuevas herramientas y reforzamos la nueva cultura digital del banco mediante programas de incentivo. Los resultados, en este caso, es de un banco de España, Santander. El banco logra reducir significativamente los tiempos de atención, los colaboradores se adaptan a las nuevas tecnologías y los clientes se sienten más satisfechos en los servicios rápidos, ¿no? Que son más rápidos y más accesibles. Asimismo, la gestión del cambio permite ser un facilitador para cualquier iniciativa de la mejora de procesos, ¿no? Cuando hagamos una mejora continua, la gestión del cambio es un punto que tenemos que tener en cuenta si podemos ver acá, ¿no? Y podemos concluirlo de esa manera. Ok, aplicamos la mejora continua, sé lo que tengo que hacer, la gestión del cambio. Preparamos al equipo para que esté listo al momento de lanzar esta mejora, ¿de acuerdo? Tienen que ir los dos en la mano. No simplemente es buscar, ok, solución uno, esto es. Y sí, eso te va a ayudar, pero prepara al equipo para poder adaptarse a ese cambio que estás haciendo. Porque sea pequeño o grande, es un cambio, ¿de acuerdo? Y recordemos que la empresa es un engranaje de procesos. Entonces,
Este cambio, aunque no quieras o aunque no lo percibas, va a repercutir en algún proceso. Eso es más que seguro. Entonces, preparemos al equipo para eso, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? De acuerdo. Continuamos entonces, ¿sí? A ver, un segundo. La sostenibilidad de la mejora continua, ¿no? La cultura organizacional y el liderazgo. Todos quienes estamos conectados acá somos líderes, ¿de acuerdo? Somos líderes o líderes en potencia, que lo que siempre debemos apuntar es a mantener la sostenibilidad de una organización o de un área o de un proceso, ¿de acuerdo? En este caso, la sostenibilidad de la mejora continua depende de la cultura organizacional y de su liderazgo. Debemos buscar crear un entorno de mejora y que esta mejora sea parte del ADN de la empresa. Esto implica un enfoque integral que promueva la innovación, la colaboración y el aprendizaje. Aquí los líderes desempeñan un papel en establecer el tono, las expectativas para la mejora y empoderando a los colaboradores y asegurando que los cambios no solo se implementen, sino que se mantengan y evolucionen en el tiempo. Los elementos claves, por ejemplo, son la mentalidad en la solución de problemas, señores. Veamos mucho este punto, ¿no? Fomentar una cultura donde cada colaborador esté enfocado en identificar y solucionar un problema. No nos quedemos solamente con el hecho de, ya, hay un problema, me lo tienen que decir para resolverlo yo. Ok, te lo observó la jefa de finanzas, o el jefe de recursos humanos, o el jefe de compras, avísame para yo resolverlo. Tratemos de delegar ciertas funciones, enseñemos cómo resolver problemas. No solamente hay que resolverlo nosotros. Vamos a trabajar, vamos a tener un mejor rendimiento como área o como empresa si resolvemos los problemas también, ¿de acuerdo? Una participación más activa, incentivar a todos los niveles de la organización a contribuir con ideas para mejorar y para apoyar en el posicionamiento en el departamento. Reconocimiento de recompensas, ¿no? Celebrar los logros y reconocer públicamente a los equipos que demuestran una dedicación continua a la optimización de procesos. Luego tenemos también un liderazgo participativo, ¿no? Involucra al equipo, un involucramiento activo. Los líderes no solamente deben guiar el proceso de mejora, sino participar en él, apoyar en identificar los problemas, que ya hemos visto varias metodologías donde siempre inicia con ello, con identificar el cuello de botella y con implementar las soluciones, participen en la implementación, ¿sí? Empoderen al personal, denles autoridad para identificar y resolver problemas, dependiendo también la medida de los problemas, fomenten una confianza, una autonomía. Si díganle a su equipo, si ves que hay una parte que podemos mejorarlo más todavía, avísame para poder evaluarlo e implementarlo. Tengan esa puerta o esa comunicación abierta con su equipo para así poder trabajar en conjunto y lograr cumplir o superar las expectativas y los objetivos que se tengan, ¿de acuerdo? Pero para eso hay que empoderarlos. Y la comunicación abierta, por supuesto, ¿no? Hay un feedback siempre es bien recibido, tiene que serlo, porque solamente así podemos avanzar más lejos entre colaboradores y líderes. La capacitación, lo que hemos visto, ¿no? Los programas de formación, el aprendizaje continuo, la mentoría y el coaching. Entonces son puntos importantes a tener en cuenta dentro de este proceso de gestión de cambio. ¿De acuerdo? Señores, hasta ahí alguna consulta, alguna duda, algo que no haya quedado muy claro, o continuamos. ¿Continuamos? De acuerdo. Aquí vamos a hablar de otro ejemplo, en este caso es Toyota. Ya hemos visto un poco lo que es el Kaizen, ¿no? Que era justamente estos pequeños cambios que te permiten un buen impacto. En este caso, Toyota, la empresa automotriz, es reconocida por su mejora continua, su enfoque. Aquí tenemos lo siguiente. Ellos crearon una cultura de mejora continua. Para esto, en Toyota, todos los colaboradores de la línea de montaje, hasta los ejecutivos de dirección, los presidentes, el CEO, el COO, el CFO, todos, estuvieron comprometidos con la mejora. Y cada uno fue sugiriendo una propuesta, ¿de acuerdo? Se crearon pequeños círculos de calidad, pequeños grupos, donde los colaboradores se reunían regularmente para identificar problemas en el área de trabajo y proponer soluciones.
Esta práctica fomentaba la colaboración y la creatividad y asegura que las mejoras provengan de quienes están directamente involucrados en los procesos. Liderazgo participativo. En este caso, los líderes de Toyota no solo guían las iniciativas de la mejora, sino también que se involucran en el Gemba, el lugar donde ocurren las cosas, así le llamaron, observando los procesos y trabajando en conjunto para entender los problemas y buscar soluciones. ¿Sí? La idea, como les mencionaba, es establecer una cultura de mejora entre líderes y personal operativo. Y por supuesto el empoderamiento, ¿no? Que cada uno es capaz de poder analizar y resolver los problemas sin necesidad de trabajarlo en conjunto con un jefe directo, si es que son problemas que sí se pueden resolver a la medida del caso, ¿de acuerdo? Y esto demuestra igual la calidad y la mejora continua como parte de la esencia del trabajo en equipo. La capacitación. Toyota invierte en la capacitación de personal para habilidades blandas, mejoras de proceso, resolución de problemas. ¿De qué manera? Yo recuerdo mucho que cuando analizamos el caso de Toyota, hace unos años en la maestría, encontrábamos que lo que hacían en los exámenes, más que en los exámenes, en las capacitaciones, era poner casos tipo y los colaboradores tenían que, en su experiencia, saber cómo poder resolverlos. Y no eran obviamente casos complejos, con números, etcétera. A veces eran casos de habilidades blandas. ¿Qué ocurre cuando un colaborador mmm, tuvo una emergencia, no te avisó a tiempo y llega 40 minutos tarde? Tú como jefe de planta, ¿cómo reaccionas? Tu primera reacción. Y te ponen varias alternativas, ¿no? Entonces, ahí tú vas explicando por qué actúas de esa manera. ¿Se entiende la idea? No necesariamente tienen que ser casos numéricos. A veces son casos de la situación diaria. Y tenemos que aprender a analizar cómo reaccionan ellos o cómo reaccionaríamos nosotros frente a esa situación. Y capacitar en la marcha, ¿sí? Y el desarrollo de talento interno, ¿no? Los colaboradores son constantemente evaluados, guiados para alcanzar su máximo potencial. Los resultados, Kaizen permitió que Toyota reduzca los desperdicios, optimizando la eficiencia, manteniendo altos estándares y la innovación continua, ¿no? Lo posicionó a Toyota como una empresa líder que hoy por hoy conocemos en el mercado automotriz. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos relacionados con el control estadístico de los procesos. En este caso, en una planta, uy, un segundo, ya. En este caso, en una planta automotriz. En esta planta de fabricación de autopartes, la variabilidad en el diámetro de los pistones estaba afectando la calidad y causando un alto índice de rechazos. Aquí se implementaron gráficos de control para monitorear justamente el diámetro de los pistones en diferentes etapas del proceso mecanizado. Se identifica la variación, ¿no? Se identificaron variaciones especiales causadas por el desgaste de las herramientas de corte que están fuera de esos límites de control. Y las acciones correctivas, se ajustó el programa de mantenimiento preventivo de las herramientas y se capacitó al personal en la detección temprana del desgaste. ¿Esto qué permitió? Que la planta lograra reducir los rechazos en un 50%, mejorando la calidad de los pistones y aumentando la satisfacción del cliente. Ahora tenemos el caso de industrias alimentarias. En el caso de industrias alimentarias, una empresa de alimentos está experimentando problemas en la consistencia del peso de sus productos empaquetados. Eso es un caso real, si me equivoco, era de Mondelez, una empresa peruana, y esto impedía que pudiera cumplir con los estándares de calidad. Gráficos de control. Se aplicaron los gráficos de control para monitorear el peso de los productos en línea de envasado, ¿no? Aquí también se identificaron ciertas anomalías, ciertas variaciones, debido a los cambios de velocidad de la línea de producción y la falta de calibración periódica de las balanzas. ¿Cómo se corrigió? Se ajustaron los parámetros de la línea de producción y se estableció un programa de calibración continua, ¿no? Para dichas balanzas. ¿Esto qué permitió? Que hubiera una mejora en la precisión del peso de los productos y se redujo el desperdicio de material cumpliendo con las normas de calidad. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos uno más, el caso de un hospital y una gestión de laboratorios, ¿no? Un hospital identificó inconsistencias en los tiempos de entrega de resultados de laboratorio.
lo que afectaba al paciente y generaba quejas. Se implementó igual gráficos de control para monitorear los tiempos de entrega de los resultados de análisis clínicos. Se identificaron variaciones especiales relacionadas con la falta de personal en ciertos turnos y problemas con disponibilidad de equipos. ¿Cuál fue la acción correctiva? Que se optimizó la asignación de personal, se mejoró la programación de mantenimiento de equipos y se automatizó el proceso de registro de muestras. Entonces, los tiempos de entrega de los resultados se redujeron en un 40%, lo que mejoró la eficiencia y la satisfacción de los pacientes y los mismos médicos. ¿De acuerdo? Entonces, señores, siempre tengamos en cuenta lo que son estos procesos o estas técnicas de análisis, de control de los procesos, ¿no? En este caso, el control estadístico, que son los gráficos de control, donde establecemos los límites de control superior y el límite de control inferior. ¿De acuerdo? A este punto hay que sumarle el hecho de que no todas las empresas van a manejar, por supuesto, los mismos estándares de control, ¿no? Porque como ya mencionamos varias veces, cada empresa es un mundo y cada empresa tiene una cantidad de recursos que ejecuta de una manera distinta, ¿no? Los recursos que asigna Claro a su línea de negocio de operador móvil no va a ser la misma que de Telefónica o de Entel, pese a que son del mismo rubro, ¿correcto? Entonces, esto es muy normal. Entonces, hay que adaptar cada realidad, cada control o cada herramienta a la realidad de esa empresa. Podemos tener una idea, podemos tener un bosquejo o una línea que seguir, sí, benchmark, ¿no? Como se le dice de otras empresas, pero se tiene que adaptar a la realidad de su empresa, ¿de acuerdo? Yo recuerdo mucho que en el caso de los hospitales, si quieren ver un tema de control estadístico, veámoslo a nivel financiero. Por ejemplo, recuerdo mucho que cuando era jefe de costos en la Clínica Centenario, ejecutamos, establecimos límites de control de presupuesto, perdón, de consumo de gasto de lo que eran las unidades de servicio. Empezando por la lavandería del hospital. Lo interesante de un negocio, de una clínica o un hospital, es que mantiene lo que es hospitalización, mantiene otra unidad de negocio que farmacia, y que al final impacta en todas las unidades de negocio, y tiene consulta externa, ¿no? Entonces, en el caso de hospitalización se tenía que tener en cuenta diferentes líneas o diferentes cuentas. Esto implica, por ejemplo, lo que era, por ejemplo, la lavandería, ¿no? Entonces, notábamos que muchas veces habían ciertos gastos elevados cuando, y cuando veías los registros de las fechas de esos gastos, notabas que se estaban dando en fechas donde no teníamos alto nivel de servicio. Entonces tú decías, pero si no hay tantos pacientes en nuestra unidad de hospitalización, ¿por qué estamos gastando tanto en lavandería? ¿No? A diferencia de otras oportunidades donde hay bastante personal, perdón, bastantes pacientes en esta unidad y no hay y no hay tanto gasto. ¿Qué está pasando? Pero para poder llegar o aterrizar en esa conclusión hay que analizar ambas líneas, ¿no? Entonces establecimos ciertos parámetros en base a el volumen promedio que hay de pacientes en hospitalización y segmentado, o mejor dicho, analizado dependiendo de las fechas también, pues, ¿no? Aunque lo interesante del rubro de salud es que no es que en diciembre haya más pacientes que en enero, ¿no? Es bien relativo. Pero era un punto que teníamos que establecer como medida de control, ¿no? Oye, mira, el nivel de servicio no es proporcional al nivel de gasto, algo está pasando, pero ya te estás dando cuenta, ¿se entiende? Entonces ya estás ahí viendo dos variables que te permiten identificar alguna necesidad dentro de ese proceso o algún cuello de botella que se necesita examinar, ¿sí? Entonces, esos son algunos puntos, ¿no? Vamos a otra parte, vamos a manufactura. Desde el punto de vista industrial, por ejemplo, en lo que es soldadura, ¿no? Podríamos estar hablando de inspeccionar ciertas variaciones en la unión que hay entre dos superficies que se han soldado. Entonces se necesita una inspección, ya sea bajo un ensayo no destructivo como tal, donde se pueda analizar y encontrar esas variaciones, ¿correcto? Y ver cuáles son los límites aceptables para esas variaciones.
Sobre todo cuando hablamos de metalmecánica, estamos hablando de ese tipo de controles. Muchas veces las maquinarias o equipos ya tienen estos parámetros dentro del sistema, o incluso tú puedes llenar información a estos equipos o maquinarias modernos de tecnología para que te pueda permitir saber si estás o no fuera del control, ¿no? Y eso te va a ayudar muchísimo a tomar decisiones, si seguimos o no, si algo está pasando en pasos previos o actividades previas a, ¿sí? Entonces es un punto muy importante a abordar. ¿Tienes un segundo, por favor? Entonces, bajo esa premisa, nosotros debemos buscar siempre, nosotros lo que debemos buscar es analizar cuál es el proceso crítico, que ya hemos aprendido cómo identificar procesos críticos, y en base a ello ir comenzando con establecer ciertos parámetros, ¿de acuerdo? Los parámetros ayudan muchísimo a saber cuál es la línea que debemos seguir, ¿de acuerdo? En compras, por ejemplo, se tiene bastante lo que son los parámetros relacionados con los límites de cada orden de compra o cada límite de gasto, ¿no? De igual manera, los flujos de caja, límites financieros, en el plano proceso operativo manufactura también se tienen diferentes lineamientos en base a, a las variables que puede tener un producto, el peso, la altura, el grosor, eh, el nivel de defecto, el nivel de daño, ¿no? Así que va a depender mucho de cómo nosotros vayamos maquinando, vayamos analizando de qué manera podemos controlarlo, ¿no? Y bueno, otro punto importante, ya entrando a lo que son también las conclusiones antes de dar otros ejemplos, es la mejora de la calidad y consistencia, ¿no? El control estadístico de los procesos permite a las organizaciones identificar y corregir las variaciones en los procesos, lo que mejora la calidad del producto o servicio y asegura la consistencia en los resultados. En cuanto a la reducción de costos y desperdicios, al detectar problemas en las etapas tempranas de producción, el control estadístico de procesos ayuda a reducir los costos asociados al retrabajo, ¿no? Al reproceso, los rechazos y los desperdicios de materiales. Y lo que hablamos siempre, ¿no? De la toma de decisiones. El control estadístico de procesos proporciona una base estadística para la toma de decisiones, facilitando la identificación de tendencias y patrones que permiten realizar mejoras proactivas en ese proceso. Y un punto que es ya todo lo que hemos abordado a lo largo del curso, que es la mejora continua, ¿no? Cuando hablamos de la mejora continua, estamos hablando del uso continuo del control estadístico de procesos, promover una cultura de mejora continua dentro de la organización, alentando a los equipos a monitorear, a evaluar y a optimizar los procesos de manera constante, ¿no? En la primera conclusión, cuando decimos que mejoramos la calidad y la consistencia, hablamos de identificar las variables, los tipos de variaciones que existen. Porque, señores, existen dos tipos de variaciones, variaciones externas y variaciones internas del proceso, ¿no? Porque no es lo mismo decir que, uy, un segundo, ya. Porque no es lo mismo decir que por un tema de, imaginemos que todos estamos trabajando en Delosi. Delosi es esta empresa que maneja Kentucky, Pizza Hut, Starbucks, Pinberry y hay otro más que me estoy olvidando. Pero maneja toda esta gama de empresas, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes están como analistas de control de producción en KFC y están ahorita analizando lo que son las ensaladas, ¿ya? Las ensaladas de KFC, ya. Ustedes están analizando ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido se dan cuenta que de repente la consistencia de las ensaladas no es la que se requiere. De repente es muy líquido, muy aguado, ¿no? En ese sentido, ¿ustedes cómo podrían identificar si deberíamos mejorarlo o no? Ustedes a primera mano, bajo la consistencia, ¿no? Pues se dan cuenta de que hay un problema, pero lo van a resolver en base a la información de los resultados, ¿no? Porque al final tú dices, ok, está un poco aguachenta este producto, pero ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿en qué estamos fallando? Para eso hay que hacer un control estadístico o analizar el control estadístico, los resultados de cada actividad en el procesamiento de, ¿se entiende? Lo mismo
con otros productos que tenga el mismo KFC. Y así sucesivamente, ¿no? Y una vez que encontremos el defecto, ¿no? Que encontramos la causa de, entonces ahí ya vamos estableciendo las mejoras para poder mitigarlo. Pero ya, seguimos con este ejemplo. Es aguachento, pero vemos que ha sido por un tema de que hemos llenado mucho líquido al momento de la preparación. Entonces ya esa es una variable interna, ¿de acuerdo? Es una variable de nuestro proceso, de un error ya sea humano o de la máquina. Sin embargo, ¿qué ocurriría si en el proceso productivo hubo un corte de energía? Claro que existen los grupos electrógenos que tienen cada empresa o cada planta, pero hubo un corte de energía que sí impactó y por 2 minutos se paró la planta y luego volvió a funcionar todas las máquinas, etcétera. Mientras que vuelven a funcionar, se prenden los equipos y funcionan las máquinas, más o menos son 20 minutos más, en total casi media hora, ¿de acuerdo? Entonces, te dio ese resultado de ser, ¿de acuerdo? Aquí lo que tenemos es que un problema externo influye directamente en ese resultado o en ese producto, ¿de acuerdo? Entonces son puntos a tomar en consideración, ¿sí? Por un lado son variables internas y otra cosa es variables externas. Ahora, señores, ¿será importante identificar si el problema está dentro o fuera del proceso? ¿Será importante? ¿O al final el problema es problema y ya está? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sería importante identificar si el problema está dentro de los recursos internos o si el problema es externo? ¿Usted qué opina? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguna, algún comentario, algún criterio de repente por ahí? No juzguen sus ideas, señores. Cualquier idea es válida. ¿Será, dará igual si es que nosotros vemos que el problema fue un recurso interno a si fuera un agente externo? Es importante. Es exacto, muchas gracias, Elmer. Es importante definir dónde ocurrió el problema, porque solamente así podemos tomar planes de acción. Señores, el 50%, no, un poquito más, el 57% de los casos donde hay problemas relacionados con producción, se establecen propuestas, pero muchas veces esas propuestas no tienen el efecto que esperamos, que uno espera, que la dirección espera, que el área de planeamiento espera o que el área operativa espera. ¿Por qué? Porque se concentraron en dar una solución a un problema que no era. ¿Se entiende? Por ejemplo, de repente ahí dijeron, ya, esto es por un tema del agua. Y al final no era del agua, era que estaban echando más ensalada de la que debieran, de la que se debía. Entonces, al momento de hacer la mezcla, pues se tuvo ese resultado negativo, ¿no? Entonces hay que analizar bien dónde está el problema. De repente están analizando y dicen, pucha, pero si ya veo que mis niveles de agua están bien, que mis niveles de producto son adecuados, entonces hicimos la mezcla y salió así igual, ¿qué pasó? De repente es un tema externo, ¿no? Propiamente el agua no maneja ciertos niveles de pH o propiamente hubo un corte de energía en alguna parte de las estaciones hasta llegar a este producto final, ¿no? Entonces, son varios puntos que se pueden abordar o que pueden haber impactado directamente en ese caso, ¿sí? Yo recuerdo mucho que, igual creo que este ejemplo siempre se los mencionaba, el caso de Alicor, ¿no? Donde hubo un problema de las demoras en la recepción, en la entrega del pedido, y por un momento se pensó que era un tema de transporte, pero al final no, era un tema de demora en el despacho. Entonces, tomemos en cuenta que tenemos que hacer un buen análisis para identificar cuál es el problema, porque solamente identificando, como dice su compañero Elmer, cuál es el problema, es que podemos establecer una solución y un plan de acción, que son dos cosas distintas. Solución es aquello que te va a servir para que tú de aquí a mañana ya lo tengas resuelto. Plan de acción es para que esto no vuelva a pasar. ¿Se entiende? ¿Sí? Son dos puntos distintos. Solución, algo que necesitas para mañana porque ya de aquí a 3 días estamos 30 de septiembre, ¿correcto? Y ya tenemos que pagar planilla, etcétera. Necesitamos que esto salga, ¿no? Para poder facturar, para poder cobrar y poder seguir con nuestro flujo de ingresos. Plan de acción es para asegurar que este problema no represente algo en octubre o en noviembre o en diciembre de este año. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bien. Entonces, y también diferenciemos qué es un factor crítico de un problema. Esto lo vimos en la semana 1 y la semana 2.
Factor crítico es aquello a lo que le debes dar seguimiento, ¿de acuerdo? Problema es lo que te está impidiendo progresar o ejecutar tu proceso normal. Un factor crítico puede ser el pH del agua para el proceso de manufactura de la ensalada. Un problema puede ser que la mezcla no esté, digamos, no se esté compactando, no se esté dando de la forma adecuada de cara a que se pueda empezar con un proceso de empaquetado, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos factores, ¿no? Dos factores distintos. Bien, señores. A ver, hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, muy bien, Elmer. Justo Elmer menciona un punto muy importante. Sería importante también aplicar y o refrescar las prácticas operativas estandarizadas al personal operativo. Correcto. Nosotros, las capacitaciones que tengamos, ¿no? O en general nosotros, a ver, dame un segundo para poder establecer ahí un pequeño orden en las capacitaciones. Nosotros, por ejemplo, cuando establecemos un proceso de inducción, por ejemplo, ¿no? Empezamos con una inducción desde que el personal entra a una empresa, ¿correcto? Un proceso de inducción al personal con, ya sea un tema de gestión de compensaciones, bienestar, gestión humana, seguridad y salud ocupacional, y por supuesto ya la labor como tal, ¿no? Pero sí es muy importante dar este seguimiento de capacitación, que esto se encargaría en realidad que Recursos Humanos debería establecer esta comunicación con el área de producción u operativa para que se tenga estas capacitaciones trimestrales, bimensuales o mensuales, ¿no? Usualmente son bimensuales o trimestrales, de cara a que ese know-how se refresque, no se pierda y que continúe en el tiempo. Señores, a ustedes y a mí nos ha pasado que nosotros comenzamos con una manera de hacer las cosas y después de 6 meses o un año encontramos otras formas de hacerlas, ¿correcto? O podemos hacerlas un poco más rápido, o podemos cambiar una que otra parte y te sale el mismo producto o el mismo entregable. Sin embargo, la idea es que se estandarice este proceso o esta manera de poder actuar de cara a que se le pueda dar continuidad no a su perfil, sino al proceso en el tiempo. Como ya vimos a lo largo de las sesiones, la idea es que se mantengan las cosas, la idea es que se mantenga el proceso, porque solo así puedes asegurar la calidad del mismo. Entonces, las prácticas operativas estandarizadas nos ayudan justamente a eso, ¿no? Ujú. Ingeniero, disculpe su audio. Sí, Ahora sí. disculpa. Sí. Ahora, más allá de garantizar la calidad, también te minimiza los riesgos, porque tú como jefe de producción o tú como personal operativo, pues minimizas los riesgos si es que tu personal, tu equipo, tiene una estructura de cómo poder desarrollar las actividades o la secuencia de actividades o el proceso como tal, sea un proceso administrativo o un proceso productivo, ¿no? De igual manera, reducimos, más allá del riesgo, como estamos hablando del control estadístico, la variabilidad del resultado, ¿no? Si en la planta uno se tiene una manera de poder trabajar, un instructivo de cuánta agua echarle a la ensalada, y en la planta número 2, que está a las afueras de Lima, también se tiene el mismo proceso, pues reduces la variabilidad de que te salga mal en el producto final, ¿no? Y más allá de ello, la capacitación, pues, forma a los nuevos colaboradores, ¿no? De repente hay colaboradores que ya tienen años y puedes darles otra posición, un puesto más analítico, más estratégico, y van entrando nuevos colaboradores a entrar en sus funciones. Entonces, tienen que conocer la manera en cómo ya han ido trabajando para que puedan capacitarse, ¿no? Entrar en este proceso de inducción y garantizar que a pesar de ser nuevos colaboradores, van a poder seguir esa línea de calidad que tú, con todo el equipo, con mucho esfuerzo, han desarrollado con el tiempo, ¿no? Entonces, en resumen,
los POEs, ¿no? Las prácticas operativas estandarizadas te permiten una mejora continua, ¿no? Porque al final estandarizas estos procedimientos, actualizas la información y desarrollas una retroalimentación, porque como es continuo, cada cierto tiempo se hace, pues puedes evaluar de repente nuevas formas de hacer este tipo de actividades, ¿no? O de elevar el nivel de calidad en las actividades que ya existen, ¿sí? Entonces es muy importante y gracias por mencionarlo, Elmer, porque al final te permite asegurar la calidad, la seguridad y la eficiencia de cada operación, ¿sí? Ahí no sé, Elmer, si te contesté un poquito la pregunta, tendría que sí, ahí vimos varios aspectos, ¿no? Desde el punto de vista normativo, de capacitación, la mejora continua y, por supuesto, lo que es la variación, ¿no? El riesgo. Entonces, señores, acá les dejo también una bibliografía relacionada con lo que es el control de calidad como tal, ¿sí? Para que lo puedan revisar, analizar. En general, lo que yo les recomiendo, si les gustó mucho el tema de la mejora continua como herramienta, ¿no? De poder optimizar un proceso, de poder proponer cambios en la empresa, tengan siempre un plan de acción, ¿de acuerdo? Siempre tengan un plan de acción que les ayude a poder responder cualquier posible pregunta que les haga su equipo o su jefe directo, ¿no? O sobre todo para que lo entiendan sus compañeros. La idea es, y valgan verdades, es así, vender la propuesta, ¿no? Porque al final, si no vendemos la propuesta de mejora, pues no vamos a tener una aceptación o si la tenemos no se va a hacer de una manera adecuada, ¿no? Véndanlo a nivel operativo y esto transfórmenlo a nivel económico. Si pueden transformarlo a un nivel económico, mucho mejor. Por ejemplo, si ustedes ven que se reducen en 8 horas lo que es ustedes quieren implementar una nueva manera de trabajar en un taller textil y esta manera de trabajar les va a ayudar a reducir 8 horas una jornada bajo un lote de producción, ¿no? Entonces, multipliquen ese 8 por el costo de hora hombre de repente, ¿no? De repente 8 horas en una semana ya. Entonces, multiplíquenlo por el costo de hora hombre y ahí pueden tener algún resultado económico que les pueda dar también cierta parte o cierto argumento para sustentar la implementación de, ¿no? Sobre todo cuando son argumentos económicos, vas a ahorrar tanto sol, tal cantidad de soles, o vas a reducir tal porcentaje en gastos. Los gerentes están contentos, ¿no? Porque no se comprometen la calidad con la ejecución o el desarrollo de, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esos puntos, ¿de acuerdo? Ahí, por ejemplo, su compañero comenta, en la industria alimenticia la dosificación se ha cambiado a gramaje para ser estandarizada. Correcto, al final, las propuestas que se generan a nivel de industria, ¿no? Si quieren llamarlo gremios o a nivel de industria, siempre están apuntando a justamente ello, ¿no? No solamente a poder optimizar las actividades o procesos críticos o clave, sino también a poder entrar en esa cultura de mejora continua que te permite poder minimizar los riesgos y la variabilidad. Esas dos palabras, úsenlas. Reducir riesgos y reducir variabilidad. Y van a ver cómo el argumento va a ser mucho más sólido al momento de presentarlo. ¿Sí? Entonces, señores, esa es la idea o el concepto en general del control estadístico de proceso. Y por eso tiene ese nombre, control, ¿no? Porque es establecer estos parámetros. Esto igual de cara a poder tenerlo en alguna política, ¿no? O que puede sustentar una política que quieran hacer. Un ejemplo también podría ser que ustedes hacen un ABC, que ya lo hemos visto en varias sesiones, el sistema de clasificación ABC, y por ejemplo, si tú ves que tú tienes mercadería de clasificación A, y tienes un cierto nivel de rotación en días, dices, ok, esta mercadería, pues voy a tomar inventario cada semana y media o cada semana. La mercadería tipo B, que tiene una rotación regular, cada 15 días o cada 20 días. Y la rotación y todo el almacén, incluyendo la C, que tiene una baja rotación, lo veo al cierre del mes, ¿no? Pero ya estás estableciendo políticas en base a números, en base a una información, en base a un control, ¿sí? Entonces, esto ayuda muchísimo a poder establecer parámetros, a poder tomar en cuenta dentro de
la ejecución diaria o estratégica de tus operaciones o procesos, ¿sí? Entonces, señores, esa es la premisa en general, ¿sí? Y bueno, ya con esta información de no haber más consultas o de no haber otra duda, pues como en todo proyecto, y en este caso un proyecto educativo bastante bonito, bastante interesante, pues estaríamos dando el cierre de este curso de mejora continua y de gestión por procesos, ¿sí? Les agradezco muchísimo a quienes están conectados. De verdad ha sido muy interesante. Gracias, Elmer, Salvador y muchísimos más quienes estuvieron conectados a lo largo de todas las sesiones. Espero que les haya agradado el tema, los ejemplos, ¿no? Sobre todo, los invito a que cuando hayan estos cursos participen siempre con los ejemplos de sus empresas, ¿no? Saquémosle provecho para poder analizarlo y tener de repente diferentes enfoques. Y eso va a ser digamos, no solamente un refuerzo para lo que nosotros ya de por sí vemos todos los días, sino en general, personalmente, comparto muchísimo, me gusta muchísimo cuando ustedes dan ejemplos o preguntas, porque eso también me ayuda a poder evaluar o tener diferentes tipos de análisis, ¿no? Entonces, eso es importante, señores, que siempre compartamos esta información, este conocimiento, ¿no? Muchos de los conceptos que hemos arrojado son las diferencias entre, por ejemplo, proceso, actividad, tarea, ¿no? Six Sigma, mejora continua, eh, calidad, ISO, también hemos hablado sobre control estadístico, Kaizen, herramientas Lean, ¿no? Entonces vemos que es un mundo bien interesante, bien amplio, del cual podemos nosotros sacar herramientas o recursos que nos ayudan a nuestro trabajo diario. Yo he podido ver cómo en una oficina con 3 personas, en una empresa de marketing, se han implementado unas estrategias Lean que les han ayudado a poder acelerar sus procesos de una manera súper amplia, teniendo un gran volumen de clientes. Es decir, lo bueno de la mejora continua es que es aplicable para absolutamente todo, porque señores, procesos tienen todas las empresas. Es como decir que, ¿cuándo se necesita la contabilidad en una empresa? En cualquier empresa, todas las empresas necesitan su contabilidad. Todas las empresas tienen procesos, ¿no? Entonces, es lo mismo. Se puede aplicar una mejora continua en absolutamente todo. Y cuando hablamos de mejora continua, no solamente hablamos de, ok, tenemos que implementar algo. No. Ya sabemos que innovar también significa poder hacer lo mismo de una manera diferente, ¿no? Entonces, no involucra una inversión tan elevada o recursos tan extensos, ¿no? Como lo puede hacer de repente un Lean o un Six Sigma, puede ser un Kaizen o un 5S, que también lo hemos visto. Así que los invito a que puedan seguir explorando esta línea, esta gama de recursos, ¿no? Y ya con ello, pues, poder siempre establecer este proceso de cambio, ¿no? Seamos unos agentes de cambio. Si hay algo que de repente hoy lo hemos visto más, es el tema de la gestión del cambio, que siempre una mejora continua tiene que estar con, de la mano con cualquier herramienta que ustedes quieran establecer, porque al final nosotros podemos aplicar una herramienta de mejora continua de baja inversión o de elevada inversión, pero siempre hay que capacitar a nuestros compañeros, al equipo, a la empresa en general, a que tiene que adaptarse a este tipo de cambios que queremos hacer, ¿no? Entonces la capacitación tiene que ser constante y también porque hay que mantener siempre las propuestas en el tiempo. Su compañero, por ejemplo, ha usado lo que es SQL, lo que es Python, ¿no? Y como herramientas informáticas para el análisis estadístico, ¿correcto? De igual manera, estas herramientas que podemos utilizar, todos los recursos que les sean útiles, aprovechemos a utilizarlos, ¿no? Entonces, señores, ya con ello me voy despidiendo. Les agradezco mucho nuevamente las intervenciones. Aprendí muchísimo también de ustedes. Y bueno, si en algún punto desean conocer un poquito más o tienen algún proyecto en mente a nivel corporativo, a nivel empresarial, a nivel negocio, pueden ubicarme de igual manera en LinkedIn. De igual manera les puedo dejar aquí mi página empresarial, una manera de networking. Yo invito a todos igual a agregarme el link y yo a todos los agrego. A lo largo de los cursos he visto cuántos me han estado agregando, yo también les estaba agregando. Entonces la idea es siempre compartir este tipo de conocimiento
sobre todo en un mundo tan amplio como lo es el mundo del sistema empresarial, ¿no? Y la mejora continua. Y seamos agentes de cambio, no solamente en las empresas, sino también en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras familias, porque calidad no solamente se ve en una empresa, se ve en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Listo, señores, los dejo con Félix. Muchísimas gracias y tengan una muy buena noche. Gracias.